Ya, bueno, bienvenidos a nuestra clase cuarta, creo, de filosofía. Ya, la clase pasada no tuvimos el PowerPoint, pero se los dejé en el Facebook para que ustedes lo puedan ver, y aquí les retomé solamente estas dos ideas de la clase pasada, ¿ya? Que bueno, estuvimos viendo la crisis, ¿cierto?, que corresponde a la etapa de la adolescencia, ¿ya? Y el desafío que tenían los adolescentes en su etapa, ¿cierto? Era el de conformar su identidad, ¿ya? Versus caer en la confusión absoluta, ¿ya? Eh, bueno, entonces veíamos que habían hartas tareas, como por ejemplo desprenderse de los padres, decidir, ¿cierto?, formar nuestra autonomía, o sea, el gobierno de nosotros mismos, con nuestros propios principios morales, éticos, ya abandonar el cuerpo infantil, las conductas infantiles, eh, tener sobre los hombros, ¿cierto?, sentir todo el peso de todas las personas que nos están mirando, alumbrándonos con algo ahí, observándonos, ¿cierto? Esperando que nos comportemos como adultos o que volvamos a ser niños, no sé, ¿cierto? Como que nos tienen ese tipo de problemas. Cuando nos ponemos muy adultos, se nos critica, y si nos ponemos muy infantiles también, entonces hay un problema ahí, ¿cierto? La gente como que lo hace más difícil aún, ¿ya? Y tenemos por un lado que responder a lo que esperan los compañeros de nosotros, lo que esperan nuestros profesores de nosotros, lo que esperan nuestros amigos de nosotros, y lo que espera la sociedad de nosotros, y lo que esperan nuestros padres de nosotros. Entonces es como bastante difícil, ya que, como les digo, en esta etapa, ¿cierto?, hay desconexiones a nivel del cerebro, entonces como que cuesta un poco, eh, con toda esa información que uno está recibiendo, poder finalmente decidir cómo actuar, ¿ya? Entonces los adolescentes a veces tienen este comportamiento medio errático, en que de repente están súper felices, después están tristes, después ven todo así como, siempre como con, ¿cómo lo podría decir? Como de una manera muy exagerada, ¿ya? Y es porque en realidad siempre están como probando, ¿ya? Como un video que les dejé ahí en el portafolio, ¿cierto?, lo explica mejor que yo, ¿ya? Y los adolescentes siempre están probando ver cómo ellos deberían actuar, cómo deberían decidir, cómo deberían comportarse, ¿ya? Entonces en el fondo siempre están a prueba y error, y eso hace que un día reaccionen de una manera y al otro día, frente a la misma situación, reaccionan de una manera distinta, ¿ya? Frente a una persona son de una manera y frente a otra persona son de otra manera, ¿ya? Y es porque siempre están ensayando para poder encontrar entonces su identidad, ¿ya? Eh, bueno, lo que termina sucediendo, ¿cierto?, es que si uno logra su identidad, tiene la identidad lograda, ya ha tomado entonces distintas experiencias, distintas decisiones, y finalmente uno tiene como claro más o menos cuáles son las elecciones, independiente de la situación. Más o menos uno sabe eh, qué esperar de uno mismo, por decirlo así. Como que uno se empieza a conocer, ¿ya? En la medida que uno ya tiene más o menos formada su identidad, ¿cierto? Y por lo mismo también tiene establecidas ciertas metas que han sido de elección propia, no de otras personas, ¿ya? Lo otro que puede pasar es que nosotros formemos nuestra identidad en la adolescencia, pero de una manera hipotecada, ¿ya? Y esto quiere decir que en el fondo otras personas tomaron las decisiones por nosotros y nos dijeron, ¿cierto?, ser, cómo, qué estudiar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, finalmente uno llega ahí adulto, con alguna profesión quizás, o estudiando algo, ya con una cierta moral, con ciertos gustos también, pero finalmente todas esas decisiones han sido por la influencia de otras personas, ¿ya? O sea, los papás, los amigos, no sé. Pero finalmente no fue la misma persona la que fue decidiendo y valorando esto me gusta, esto no, ¿ya? Por eso es como hipotecada, ¿ya? Y por último tenemos la identidad difusa,
¿ya? Que también se le menciona muchas veces como la moratoria de la identidad o el síndrome de difusión de identidad, ¿ya? Ahí lo pueden encontrar como de estas tres formas. Y se refiere finalmente a cuando falla totalmente, nos quedamos en la confusión, no logramos crear en el fondo una identidad, y lo que vamos haciendo es postergar a lo largo de toda nuestra vida de adultos, ¿cierto? Nuestra identidad, ¿ya? Son en el fondo adultos que siempre tienen problemas con elegir realmente qué hacer, qué estudiar. Por ejemplo, personas que cambian 5 veces de carrera, ¿ya? He conocido muchas personas que han cambiado por lo menos sus 5 veces de carrera, ¿ya? O que, no sé, estudian algo, lo terminan, pero después estudian otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estudiaron originalmente, ¿ya? Eh, o que también, ¿cierto? Les cuesta ahí definir sus gustos sexuales, sus preferencias, su pareja, eh, y sus gustos en general, ¿ya? Sus gustos musicales, de vestimenta, no sé. Ya, como que de repente a los 40 años te estás vistiendo como un chico punk, no sé, ¿ya? Eh, en el fondo tienes una identidad que eh, se le dice difusa, ¿cierto? Porque precisamente no tiene como lineamiento establecido, estable, ¿ya? Sino que están ahí como borrados, no hay como un límite realmente de lo que yo soy, de lo que puedo llegar a ser o de lo que quiero, ¿ya? Bueno, y esto es como la parte ahí cuando obviamente no se logra el desafío, ¿ya? Eso es como el resumen de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, en esta clase, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto al tema anterior, con respecto a esto, que hablé ahora o calle para siempre. No, profe, yo por lo menos no. No, no, tampoco yo, o sea, No, es bastante simple en realidad, o sea, sí, sí, yo no. creo que ustedes mismos lo están viviendo, entonces entienden mejor que yo, que me quedé ahí en mi identidad difusa. No, no estoy bromeando, ya, o puede que sí, ya. Bueno, vamos a los factores de riesgo, eso es lo que vamos a ver hoy día, ya, porque resulta que en esto de, ¿cierto?, formar nuestra identidad, si bien tenemos algunas características del entorno o personales que nos ayudan a formar nuestra identidad, también hay algunas que van a ser todo lo contrario, ¿ya? Que en el fondo nos dificultan la tarea de nosotros realmente conseguir nuestra autonomía, conseguir nuestra identidad, ¿ya? Y estos son entonces los factores de riesgo, ¿ya? Que podemos encontrar. Y que no solo se van a relacionar con esta tarea del adolescente, ¿cierto?, por alcanzar su identidad y su autonomía, sino que en realidad son un factor de riesgo, podríamos decir, a lo largo de toda nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, uno de los factores de riesgo es el alcoholismo, ¿ya? Ahí tenemos la botellita no sé por qué le ponen como veneno, pero ya. Esto obviamente igual siendo adulto también es un factor de riesgo, ¿ya? Solo que como estamos viendo la parte de la adolescencia, hacemos un poco más de hincapié en cómo finalmente afecta a la identidad, ¿ya? Pero obviamente un adulto alcohólico también es un factor de riesgo, ¿ya? También tiene posibilidades de morir, también tiene posibilidades de entrar a depresión, ¿cierto? Quedar sin trabajo, etcétera. O sea, de que tiene consecuencias las tiene y siempre va a ser un factor de riesgo el alcoholismo, ¿ya? Eh, pero como les digo, en esta edad es como su importancia radica en el hecho de que finalmente son cosas que te llevan en contra a poder alcanzar esta identidad o esta autonomía, ¿ya? Entonces aquí tenemos el adolescente que tiene que ir pasando por todos estos procesos, ¿ya? El de diferenciarse, ¿ya?, de sus papás, de sus amigos, de la sociedad, ¿ya? Igual, por ejemplo, claro, uno elige a sus amigos, pero aún así tiene que ser distinto a sus amigos, no es necesario que todos sean iguales, obviamente, ¿ya? Hay ciertas cosas que uno comparte con sus amigos, pero siempre hay que ser autónomo, poder dar su opinión, no dejar que los amigos decidan por ti, por ejemplo, ¿ya? Que te digan qué hacer. Igual siempre hay que diferenciarse.
¿ya? Entonces, diferenciación, pero de los padres, también de los amigos, ¿ya? Aprender nuestras responsabilidades y aquí no quiere decir solamente que nosotros tomemos las responsabilidades que nos dan, sino que también las responsabilidades que nosotros mismos nos damos a nosotros mismos, ¿ya? Por ejemplo, en base a nuestras metas o a nuestros sueños, nosotros vamos a ir poniéndonos responsabilidades propias. No es que, no sé, ya no viene mi mamá así a retarme porque no estoy estudiando 1 hora diaria, sino que soy yo finalmente la que se ha puesto esa meta, ¿ya? Soy yo finalmente la que quizás se va a sentir mal al estar, no sé, viendo ahí Netflix y decir, oh, no estudié 1 hora. Me propuse haber estudiado 1 hora y no lo hice, ¿ya? Entonces ahí la responsabilidad es algo que yo misma me doy y que en el fondo yo misma me voy a dar como ese castigo, ¿ya? Bueno, crear nuestros propios valores, ¿ya? Y también el proceso de la integración social, ¿ya? Que ya no es una integración al nivel de niños, como, ¿cierto? Como estamos siendo adultos, es una integración que involucra mucho más de nuestra parte, o sea, es más activa, ¿ya? No solamente somos sujetos que están ahí de forma pasiva cuando los demás toman decisiones, resuelven problemas, sino que nosotros mismos ahora tenemos que tomar decisiones, tenemos que resolver problemas, no basta solamente con interactuar, ¿ya? Y en la interacción, también la interacción adquiere niveles mayores, porque ahí ya obviamente podemos entender, por ejemplo, que un niño no sea empático, ¿ya? Pero no podemos entender quizás que un adulto no lo sea, ¿ya? Se le va a criticar mucho más, a eso voy. ¿Ya? Entonces esta integración también es una integración con estándares mucho más altos, ¿ya? Una integración totalmente activa. Bueno, entonces este camino, ¿cierto?, que nos lleva finalmente a la autonomía o a nuestra identidad, el video, ¿cierto?, esta es una imagen del video que les dejé ahí en el portafolio, finalmente es como una cuerda floja, ¿ya? Una cuerda estas que se van moviendo con el viento y tambalean y tú tienes que caminar ahí, cualquier paso en falso te caes, ¿ya? Y se ve aún más difícil, ya es como que le añadimos más altura o la dejamos más suelta la cuerda mediante estos factores de riesgo, ¿ya? Que es, por ejemplo, las confusiones que podamos tener con respecto a nuestro género, las drogas, el alcohol, enfermedades que también tenemos, influencias de otras personas, ¿ya? Estos son los factores, en el fondo hay muchos factores de riesgo y que finalmente son como los que hacen que esta cuerda tambalee más o esté como más guateada, ¿cierto? No esté totalmente firme para poder cruzarla, ¿ya? Bueno, y también de los factores de riesgo más complicados, sobre todo ahí donde la adolescencia, porque tiende a estar muy presente a veces, es la depresión, ¿ya? Y, y bueno, aquí en el video nos ponen el caso, ¿cierto?, que si la persona se deprime, obviamente se cae de esta cuerda se rompe, ¿ya? Y nos puede traer consecuencias que son las consecuencias negativas, ¿ya? Como por ejemplo el suicidio, hospitalización, adicción, crisis, ¿ya? Una crisis mucho mayor se refiere, ¿ya? Eh, y bueno, y por eso se llaman factores de riesgo. Espérame un poquito que voy a ver. Ya, que mi gato me abre la puerta. Bueno, entonces los factores de riesgo nosotros los podemos definir de esta manera, ¿ya? Que son condiciones o aspectos, ¿ya? O características del entorno, características también biológicas, psicológicas, ¿ya? Sociales, bueno, del entorno como lo mismo, y que están estadísticamente asociados a una mayor probabilidad de contraer enfermedades o de morir, ya sea muerte por accidentes o por drogadicción o por alcoholismo o por suicidio, igual es muerte igual, ¿ya? Eso se refiere a eso, contraer enfermedades, por ejemplo, como el SIDA, como la depresión, como eh, no sé, paranoia, distintas enfermedades que también pueden ser psiquiátricas, no solamente hablamos de la salud física, ¿ya?
Entonces, bueno, a esto se refiere, por eso son factores finalmente de riesgo, ¿ya? Y bueno, y también son un riesgo en el sentido de que también nos cuesta, con ellos nos cuesta más lograr, ¿cierto?, estas metas que teníamos originalmente de formar nuestra identidad, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunos factores de riesgo, nos dice la hipertensión, la vida sedentaria, la baja autoestima, las alteraciones psiquiátricas, familiares, ¿ya? Y etcétera, porque son muchas. Y lo importante también es que no implica una relación de causa-efecto, ¿ya? O sea, no por decir, bueno, mis papás se separaron, se divorciaron, entonces yo ya no voy a poder conformar mi identidad, ¿ya? O yo definitivamente voy a terminar suicidándome, o yo definitivamente voy a terminar en un matrimonio fracasado, ¿ya? No implican necesariamente causa-efecto, ¿ya? Lo que pasa es que pueden incidir, pero no son la única causa, ¿ya? A eso se refiere. Y puede que te afecten más o que te afecten menos, también depende mucho ahí del individuo, del cómo se enfrenta a estos factores de riesgo, ¿ya? Bueno, ahí también tenemos otros ejemplos que son como dentro de la familia, ya la familia uniparental, o sea que tienes solamente tu mamá o solamente a tu papá, la separación y el divorcio de los padres, los conflictos conyugales, el maltrato doméstico, la negligencia, el embarazo precoz, ya, todo ese tipo de cosas. Como les digo, son muchos los factores de riesgo que uno puede encontrar. Ya, entonces, esto me gustaría que lo comentáramos ahora un ratito. ¿Qué factores de riesgo creen ustedes que están presentes en el contexto? ¿Ya? Pueden ahí referirse al colegio, a la amistad de la familia, comuna, país, ¿ya? Religión, no sé, ¿ya? Política, no sé. Distintos tipos de factores de riesgo que ustedes crean, ¿cierto? Que pueden dificultar su proceso de maduración, de identidad, ¿ya? O incluso que los podrían tener consecuencias peores todavía, ¿ya? Y bueno, ¿y cómo los van afectando a ustedes? Ya, los escucho. Profe, Mientras pongo la lista. Dígame. ¿podría ser el trato que tienen las personas con uno, con uno? Sí. Sí, definitivamente sí. Ya, pero sería como un trato ¿de qué tipo? Es que si sería para bien, nos vendría beneficiado tanto moral como es que en sí es apoyo moral, entonces nos permite eh, levantarnos de vez en cuando en una de esas que, no sé, en una prueba te sacaste mala nota y esa gente te ayuda a levantarte y volver a, en la próxima prueba no sacarte una mala nota. Pero en el otro sentido como que te desgana de hacerlo. Ya, o sea, sería como el apoyo emocional e intelectual que te pueden ir dando las personas. Que Ujú, cuando está como, tiene una orientación negativa, es como que te aportilla en contra. ujú, ¿Sí? sí. Claro, efectivamente, porque obviamente si uno de los procesos importantes, sobre todo en esta sociedad en la que, por ejemplo, para poder ingresar a cualquier carrera, ¿cierto? Tienes que tener una cantidad de notas por la PSU. Eh, el tema, por ejemplo, de los estudios finalmente termina siendo algo relevante, ¿cierto? Para poder lograr esta autonomía, ¿ya? Y, y bueno, y obviamente eso requiere un apoyo, porque es que cuando uno falla, va a haber gente que, por ejemplo, te va a estar, no sé, diciendo, ah, sí, tú eres tonto. O sea, obviamente te iba a ir mal en la prueba porque tú eres tonto. Ya, eso obviamente va gatillando finalmente que uno cada vez que vaya a enfrentarse a una prueba, lo haga con miedo, con inseguridad y por tanto más pueda fallar. ¿Ya? O que Mm, cuando esté en clase, el profe te está explicando algo y tú te cuesta más entenderlo porque ya vas con la idea y con la predisposición a que como eres tonto no lo vas a entender. No, esto es muy mm, complicado para mí, así que es imposible que yo lo llegue a entender. mm, ¿Ya? Y claro, y el problema es que muchas veces esta influencia que tienen los demás sobre nosotros es inconsciente más encima. ¿Ya? O sea, ni siquiera es como que uno diga, no, yo me siento tonto, sino que
es algo que uno no se da cuenta, ¿cierto? Que finalmente en la prueba te pone nervioso, te dan los borrones, o simplemente, por ejemplo, le tomas mal al profe, mal a la asignatura, y no te das cuenta realmente que detrás de todo eso hay una inseguridad propia, personal, gatillada, ¿cierto? Por ejemplo, por malos comentarios de tu amigo, de tus familiares o de la persona que te esté ahí como metiendo estas ideas tan negativas a nosotros. ¿Se acuerdan que vimos unos cristales de agua o de arroz? No me acuerdo cuál de los... Ah, sí, eran como unos frascos con arroz y al parecer Como si uno unas le... escarchas de agua. Que era como la célula del agua se veía según ni buenas intenciones o malas intenciones, algo así era, Claro, ¿cierto? o sea, Oh, volvamos a recordar entonces esa investigación, ¿cierto? O sea, de esa manera nos afectan también a nosotros que estamos hechos principalmente de agua. oh. Mm, Así puede afectar así al arroz, a las plantas, al agua, con nosotros también. Entonces, claro, eso es un factor bastante complicado. Aunque como les digo, no es causa y efecto, porque por ejemplo uno puede tener padres que se burlen todo el tiempo de ti y te digan que eres un inútil, o qué sé yo, y uno como que en vez de que eso te tire para abajo, hay gente que por ejemplo esa es su principal motivación para superarse, para como en el fondo decir, miren, el inepto de la casa, ¿cierto? Que ustedes nunca pensaron que iba a hacer nada por su vida, hoy ha creado su propia empresa multimillonaria, no sé, un ejemplo. mm, ¿Ya? Entonces, por eso les digo que no es como realmente causa y efecto, porque siempre va a depender de otras cosas, ¿ya? Claro, por ejemplo, esa persona que se enfrenta y finalmente dice, bueno, les voy a demostrar a todos que no soy lo que ustedes están pensando, eh, quizás no es solamente un tema de voluntad propia, sino que puede haber, por ejemplo, algún ejemplo que él haya visto en su vida, por ejemplo, alguien que haya salido adelante, a pesar de la familia. O, un ejemplo a seguir, ¿cómo? un ejemplo a seguir. Claro, que encuentre un ejemplo a seguir, o alguien, por ejemplo, una amiga que le haya dicho, no, no le hagas caso a tus papás, tú puedes, ¿cierto? Yo confío en ti. Ya también puede haber una persona detrás, o simplemente puede haber sido la voluntad de esa persona, o sea, ciertas disposiciones que finalmente igual uno tiene emocionales, ¿cierto? De la manera en que se enfrenta a las cosas, una actitud más desafiante quizás, o más positiva, y O finalmente sea, te lleva a formas distintas. al fin y al cabo depende del punto de vista y de la persona. Es que, claro, depende de las circunstancias, o sea, son muchos los factores que en realidad se involucran en realidad en el decir por qué alguien es así y no de otra forma, ¿ya? No, nunca hay una respuesta así como, bueno, él fue así porque sus papás toda la vida se burlaron de él, ¿ya? Esa es una de las respuestas, pero en realidad la más completa tendría que ser, bueno, para empezar, él nació, ¿cierto?, en una familia que tenía tales condiciones económicas, los padres entonces lo humillaban todo el tiempo. Por otro lado, en el colegio, ¿cierto?, nunca encontró un apoyo por parte de sus profesores, no sé, y sumamos y sumamos y sumamos. ¿Ya? Así como incluso tendríamos que decir, esta persona realmente nunca reflexionó y se dio cuenta de lo que estaban haciendo sus papás con él, o no sé, nunca reflexionó y pensó, quiero hacer un cambio, nunca nadie, no sé, pues le dio una palabra de aliento, o se la dieron, pero ya tenía una depresión tan grande que en realidad lo mismo que alguien le diera todo el apoyo del mundo porque no logró salir de esa depresión. Entonces también pueden ser muchas cosas, Ya, ¿ya? ya. Eso. Entonces a veces funciona realmente como causa-efecto, pero Profe, otras veces no. ¿Ah? profe, ¿no podría Dígame. ser también así como el apoyo de un abuelo o un familiar, alguien así, mucho más cercano que padre? Algo así como a tus padres no tenés mucho afecto en sí y le tenés más, ¿Mm? no sé, a tu abuelo. Claro. ¿Suena más, ser más efectivo si es que el abuelo te da el apoyo o los padres? Es que también depende mucho de la persona. No hay una respuesta para eso. Que todo depende del vínculo que uno tenga. Si tú tienes un vínculo de cercanía mucho mayor
a tu abuelo, por ejemplo, te criaste con tu abuelo toda la vida, obviamente la influencia más importante iba a ser de tu abuelo. Ahora, si te criaron tus padres y a tu abuelo lo ves solamente de vez en cuando, claro, emocionalmente, ¿cierto? Los que más van a afectarte son tus padres. ¿Se entiende? Sí, pero se entiende, se entiende. Se O entendió. sea, lo que me refiero es que igual depende de la persona. Pero no podría decir como no, si en realidad todos nos dejamos influenciar más por nuestro abuelo que por nuestros padres. Que siempre depende. Depende de la experiencia de cada uno, ¿no? Ahora igual, de cierta forma, como si lo viésemos como de la psicología más tradicional, tendrían que ser los padres. O sea, sería mucho más importante tener ese vínculo de cercanía y de confianza con los papás. Porque sea como sea, igual, si tú vives con ellos, además, sobre todo, es como, bueno, hay un tema ahí, ¿cierto? Que uno incluso tuvo una conexión antes de hablar, ¿cierto? De nacer con la madre. O sea, hay un vínculo ahí también a nivel inconsciente, ya que es como bastante importante. Pero también tenemos personas de éxito que nunca en su vida han conocido a sus padres. También hay, ¿ya? Bueno, nos quedan 10 minutos, entonces ustedes vayan pensando después esto de los factores de riesgo, para que lo podamos retomar quizás en la próxima clase, porque bueno, hay bastantes, ¿ya? Lo importante es que ustedes traten de ver cuáles son los que hay en su contexto. Por ejemplo, ¿ustedes consideran que hay algún factor de riesgo en el colegio? ¿Ya? O sea, bueno, ahora no estamos en el colegio, pero igual lo podríamos pensar, ¿ya? Bueno, yo aquí les tengo un ejemplo de la exigencia de los estereotipos, ¿ya? Tomé como el estereotipo más usual, que es el más típico, que es como con respecto al físico, ¿ya? Pero pensemos también los estereotipos de cualquier tipo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si estamos en un entorno, ¿cierto?, que nos exige, por ejemplo, ser un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre, no sé, ya eso también es un estereotipo que también nos va dificultando nuestro proceso de diferenciación, de identidad, o pucha, no sé, pues tengo puros hermanos mayores y mi abuelo y todos son hombres súper fortachones y yo no saqué esa contextura y parezco un pollito delante de ellos y eso también va afectando mi autoestima, ¿se entiende? Entonces, el tema de la exigencia de los estereotipos, que tenemos muchos desde el lado de la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, el estereotipo de la persona exitosa, el estereotipo del galán, el estereotipo de la mujer exitosa también es otro estereotipo, el estereotipo de la mujer buena, no sé, buena mamá también es un estereotipo, el estereotipo del buen estudiante, estamos llenos de estereotipos, ¿ya? Por donde se le vea. Y eso también podría ser considerado un factor de riesgo, o sea, de hecho lo es, ¿ya? Porque finalmente son, como les digo, gatillantes, ¿cierto? Por ejemplo, a nuestra baja autoestima, a nuestra confusión de nuestra identidad, ¿cierto? A que nos sintamos inferiores y a un montón de otras cosas, ¿ya? O que nos sobreexijamos para poder cumplir este estándar también. O que actuemos de manera para que calce el estereotipo, ¿cierto? Y en realidad no son cosas que nos gustan, pero las hacemos porque, total, es lo que se espera, ¿ya? Bueno, y aquí les tengo entonces este estereotipo de la belleza, ¿cierto? De la mujer, bueno, ya está, por suerte está pasando un poco de moda, este tema de, bueno, en realidad no lo sé, a mí me gustaría pensar que está pasando de moda, pero de repente uno ve Instagram y se da cuenta que no, ¿ya? Entonces, como que no sé realmente. Bueno, el tema es que la anorexia, ¿cierto? Y la bulimia es cuando ya este estereotipo ha gatillado de manera tan grave, ¿cierto? Este factor de riesgo que nos lleva a consecuencias negativas como esta, ¿ya? A que nosotros desarrollemos este tipo de enfermedades que son bastante complicadas de superar, ¿ya? Y no solamente afecta a las mujeres, ¿ya? Para que lo tengan presente. No solo afecta a las mujeres, como ustedes pueden ver, ¿ya? Y bueno,
además de eso, ¿cierto? Uno siempre piensa, bueno, claro, uno se puede morir, ¿cierto? Debido al hambre que uno tiene, la falta de nutrientes. Pero ya, en el caso de que uno no muera, no fallezca, igual hay un montón de consecuencias asociadas a estas enfermedades, ¿ya? Tenemos no solo la desnutrición, tenemos fobias, las cefaleas, que son estos dolores constantes de la cabeza, son como unas jaquecas terribles, ¿ya? Caries dentales, caída del cabello, disminución de la visión, miren esta pancreatitis crónica, ¿cierto? De tanto vómito, el páncreas al final te empieza como una especie de cáncer, ¿cierto? En el páncreas. Y tenemos, Por, bueno, un montón de... ¿Cómo? no, le iba a decir por vomitar, ¿cierto? O sea, Sí, por no los sé. vómitos. Perdóneme, que estoy perdido. Sí, tenemos muchos, o sea, también tenemos los trastornos de personalidad que van asociados también a este tipo de conductas, a este tipo de enfermedades, más que conductas son enfermedades, ¿ya? Gingivitis, lesiones, también tenemos acné, bueno, eso el acné no es tan terrible, ¿cierto? Fallas cardíacas, problemas de presión, ya miedo, ruptura del esófago, arritmias cardíacas, o sea, nos trae bastantes consecuencias, no es solamente un tema de desnutrición o de físico, ¿ya? Una enfermedad, por eso les digo, bastante grave y bastante seria, ¿ya? Y bueno, y si vemos las causas, también podemos ver que hay muchas causas, o sea, está principalmente el tema de los estereotipos, ¿cierto? Pero estos estereotipos eh, también se van alimentando y propagando, por ejemplo, mediante las conductas del machismo, por ejemplo, ¿ya? Em, y bueno, y tenemos también otras causas, por ejemplo, alguien puede caer en este tipo de enfermedades debido al estrés, ya a condiciones genéticas, a la depresión, ya, por ejemplo, también hay muchas niñas que después de ser violadas caen en este tipo de enfermedad, ¿ya? Es como una manera de sentir que uno desaparece en el fondo del mundo, o que vuelve a un cuerpo más infantil en el cual no se expresa el cuerpo maduro adulto, como reproductivo, sino que en el fondo eres como, vuelves a no tener nada, por decirlo así, ¿ya? Entonces hay muchas causas también a este tipo de enfermedades. Bueno, y nos quedan 3 minutos, entonces les comparto esto que está en el portafolio, donde también podemos ver varios factores de riesgo, ¿ya? Desde la parte más como personal propia de los adolescentes, y aquí tenemos la familia, por ejemplo, la familia autoritaria, que ustedes van a ver ahí también en el video, que es un factor de riesgo también bastante complicado. Y si finalmente yo tengo a alguien autoritario, ¿cierto? Que no me deja decidir, que no me deja probar, que no me deja experimentar, ¿cierto? Por mí mismo tomar mis decisiones, también es muy difícil que yo logre algún día independizarme. Y si me independizo, también me voy a independizar de una manera ahí media ambigua, porque igual siempre voy a estar como con ese miedo de sentir que no soy tan capaz, de que finalmente necesito a alguien que me esté diciendo qué hacer, ¿ya? Eh, bueno, y ahí también tenemos las comunidades, ¿cierto? A veces, por ejemplo, dependiendo del entorno, los factores de riesgo aumentan muchísimo, o sea, dependiendo de la comuna también a veces, y distintos tipos de cosas, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algunos como para que ustedes después los vayan viendo y vayan analizando y pensando, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que están en mi contexto? ¿Ya? La agresividad, nah, Claro. Claro, pero ahí por ejemplo, la agresividad se puede dar como la agresividad propia, que eso ya tiene un factor de riesgo, porque te puedes dañar, te puedes morir, vas a quedar solo, no sé, por distintos lados, ya, pero también, por ejemplo, esa agresividad la podríamos traspasar para acá, es decir, que son, por ejemplo, tus padres los violentos, o que tenemos una comunidad agresiva también, ya, en la que tú sales y no sé, pues hay bandas la como del de LOL. matones, claro, no sabes si vas a llegar vivo. ¿Ya?
Bueno, vayan pensando entonces sus factores de riesgo en su contexto, ya esa es como la tarea que les dejo. Ya, profe. Ya voy a sacar pantallazo aquí por si Vale, quieren profe. algo. Momento, Ya. Bueno, nos queda, si alguien tiene alguna duda, nos podemos volver a conectar al link. No, profe, todo bien, todo correcto. No, Ruth, Sí, profe. También tenemos Ya. un grupo de WhatsApp en ustedes, si no me equivoco. Sí, también tenemos el grupo de WhatsApp, así que si hay algo ahí que queda en el tintero, Inconcluso. Sí, inconcluso, podemos ahí seguir el le debate. preguntamos. Sí, profe, Ya, nos gracias. queda un minuto, así que me despido para que no quede ahí como hablando solo. ya, profe. Ya, profe. Chao, cuídese. Ya, profe, Cuídese, que nos esté bien. vemos. Chao, Chao. Chau. Chao. adiós. Chao, Diego, que esté bien.